Continuando con los tipos de financiamiento, nos corresponde ver el factoring o lo que se denomina factoraje, que en el fondo está orientado preferentemente para las pymes, ¿cierto? Y que consiste en un contrato donde una empresa traspasa, ¿cierto?, las cobranzas futuras de crédito, ¿cierto? Y a cambio obtiene dinero inmediato, ¿ya? Y las operaciones, ¿cierto?, después se descuentan. También, ¿cierto?, pensemos en el siguiente ejemplo, ¿cierto? Tienes una factura de venta que va a ser cobrada a 60 días, ¿cierto? Por 1.000.000 de pesos. En este caso, el contrato de factoring lo que hace es que te restituye o te devuelve el 90% inmediatamente. A los 60 días, ¿cierto?, la empresa de factoring o el banco cobrará el total de la deuda original, ¿cierto? Y obviamente ese 10% es la ganancia que obtiene el factoring. ¿Cuál es el beneficio, cierto?, de que el financiamiento sin endeudamiento bancario? En el fondo recibes dinero y no tienes que, en el fondo no es un crédito. Cediendo los créditos de sus clientes al banco, ¿cierto?, obteniendo cobertura por insolvencia de los clientes y externalizando la gestión de cobranza, en este caso, y de recobranza. Ahora tenemos, ¿cierto?, un tipo de financiamiento, ¿cierto? En fondo esto más no es financiamiento, sino que en fondo, como dice Sociedad de Garantía Recíproca o SGR, ¿cierto?, son organizaciones que ayudan a las empresas a obtener financiamiento, ¿cierto?, y asumiendo el riesgo de crediticio, ¿cierto?, frente a los bancos e instituciones financieras. Y su función, ¿cierto?, es la intermediación entre la banca y las pymes, ¿cierto?, y otorgando certificados de confianza, ¿cierto?, o de fianza para que en el fondo pasa a ser un aval de la pyme frente al banco. La misión, ¿cierto?, es garantizar a la pyme, ¿cierto?, realizar una labor de apoyo y asesoría, ¿ya? Y aquí en el fondo para ayudarlos a reestructurar las deudas, ¿cierto?, y obtener mejores condiciones beneficiosas para su negocio. También es un intermediario, ¿cierto?, entre el banco, ¿cierto? También puede, ¿cierto?, incorporar las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto?, para que estas obtengan mayores montos de financiamiento y mejores plazos. ¿Cuáles son las características, ¿cierto?, que aquí en el fondo pueden ser sociedades anónimas, ¿cierto?, el objeto social exclusivo, ¿cierto? Aquí en el fondo no estamos hablando de ganar dinero, sino que es un apoyo social. Emisores de instrumentos para ampliación de límites de crédito. También, ¿cierto?, está sujeta a régimen patrimonial y constitución especial, sujeta a supervisión de la financiera especializada. ¿Qué nos interesa, cierto?, que también tenemos los fondos de garantía para pequeños empresarios, que se llama FOGAPE. Bueno, hoy en día está muy de moda por producto del coronavirus, ¿cierto?, que el FOGAPE, ¿cierto?, es un fondo estatal destinado a garantizar un determinado porcentaje de capital de crédito, operaciones de leasing y otros mecanismos de instituciones tanto públicas como privadas para que puedan otorgarle, ¿cierto?, a las pequeñas y medianas empresas. Está administrada, ¿cierto?, por el Banco Estado, ¿cierto?, y supervisada por la Comisión para el Mercado Financiero y también se rige por un decreto ley 3472. ¿Qué más? ¿Y cuáles son los beneficios, cierto?, para las MIPES, ¿cierto?, que tengan un tope anual de ventas de 25.000 UFs, exportadores que tengan 2 años consecutivos un promedio de 16.700 millones de dólares, también para los sostenedores, ¿cierto?, organizaciones de pequeños empresarios que puedan ser elegibles. También, ¿cierto?, las medianas empresas, ¿cierto?, con ventas anuales entre 25.000 UF y 100.000 UFs, y también para las grandes empresas, ¿cierto?, que no tengan garantías, ¿cierto?, o que sus garantías sean insuficientes y que su venta esté por sobre los 100.000 UFs y hasta las 350.000 UFs. Ventaja para los empresarios, ¿cierto?, da acceso al financiamiento a los empresarios elegibles, ¿cierto?, no exige garantías adicionales. Es considerado como un elemento favorable, ¿cierto?, para, en este caso, para instituciones financieras de crédito, y es una buena liquidez también. Para el país, ¿cierto?, permite bancarizar a las pymes aportando un desarrollo del crecimiento del país, y con pocos recursos es posible generar un impacto social. Y aquí, ¿cierto?, tenemos una serie de tipos de financiamiento que otorga la FOGAPE: financiamiento, ¿cierto?, en capital de trabajo, como compra de mercaderías, ¿cierto?, materias primas, pago a proveedores, pago de remuneraciones. También tenemos financiamiento en proyectos de inversión y también tenemos, ¿cierto?,
para las organizaciones de pequeños empresarios, infraestructura productiva, equipamiento, proyectos de riesgo. Muchas gracias.